con los datos personales. Su nombre con iniciales JJRS, su fecha de nacimiento el 16 de junio de 1995, estado civil casado, religión católico, procedencia de San Juan Zacatepeques, reside en San Juan Zacatepeques, su profesión no cursó con ningún grado, ocupación agricultor, etnia indígena y es alfabeto. Vamos a proceder con el motivo de consulta. El motivo de consulta del paciente fue un accidente vehicular de 3 horas de evolución. La historia de la enfermedad actual. El paciente es llevado a la emergencia después de sufrir un accidente vehicular por manejar en estado de ebriedad. Al ingreso la respiración normal, espontánea. Al examen físico presentaba una concusión en el lado izquierdo de la cabeza y un fuerte olor a alcohol en su aliento. Respondía apropiadamente a las preguntas, sus ojos estaban abiertos, parecía estar confundido y respondía al dolor. Al examinarlo, el paciente empujaba la mano. Una hora después de estar en la observación, el paciente se empieza a tornar más somnoliento, abría los ojos brevemente a los estímulos dolorosos y mostraba una respuesta normal de flexión en el lado derecho y retiraba los estímulos dolorosos en el lado izquierdo. Había una anisocoria en sus pupilas, la pupila izquierda estaba 2 milímetros más grande que la derecha, ambas reaccionaban lentamente a la luz, como una respuesta verbal solo emitía sonidos incomprensibles. En su escala de Glasgow al ingreso era de 12 puntos. Antecedentes patológicos. Dentro de los antecedentes patológicos, únicamente refería que su abuela materna había muerto a los 68 años de edad por problemas respiratorios y no refería el centro donde fue diagnosticado. No tenía antecedentes médicos, quirúrgicos, traumáticos y alérgicos, todos eran negados. Dentro de sus vicios y manías, la ingesta de bebidas alcohólicas, 25 cervezas semanales, pero negaba a sufrir de alcoholismo. Antecedentes no patológicos. Dentro de los antecedentes no patológicos no recordaba las inmunizaciones, la alimentación se alimentaba 3 veces al día, pero tenía un predominio de carbohidratos en su dieta. De la micción 5 veces al día y defecaba 2 veces al día sin ningún problema. El perfil social. Dentro de su perfil social contaba con una vivienda de construcción de lámina, constaba de 2 habitaciones, con servicios de agua y luz, situación familiar, actualmente él vive con su esposo, refiere que el ingreso económico lo realiza los dos, no tienen animales, es heterosexual y riesgos para VIH, cuenta con 2 parejas sexuales, actualmente únicamente con su esposa, y tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que se lo realizó hace 3 años. El examen físico. Sus medidas antropométricas al examen físico era un peso de 150 libras, una talla de 1.70 metros, para dar un índice de masa corporal de 20. Sus signos vitales: una temperatura de 36.5, la presión arterial tomada en el brazo izquierdo de 115/70, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, recordemos que él respiraba normal y espontáneamente, una frecuencia cardíaca de 74, saturando con un 95%. A la evaluación del examen físico en la general, el paciente estaba somnoliento, con aliento a alcohol, una vestimenta adecuada, un poco quejumbroso y algunas manchas de sangre se notaban en su vestimenta. Piel y faneras. El paciente era de piel morena con temperatura normal al tacto. En la cabeza presentaba una concusión en el lado izquierdo, cabello negro liso sin presencia de alopecia, cejas y pestañas abundantes bien implantadas del mismo tono del color del cabello.
Los ojos a la evaluación presentaban isocoria, la pupila izquierda 2 milímetros más grandes que la pupila derecha y ambas reaccionaban lentamente a la luz. Sus oídos, orejas simétricas, con punta ovalada, el lóbulo no adherido, sin lesiones visibles ni dolor a la palpación. La nariz de tamaño pequeño, la luz penetraba los senos paranasales, reconocía correctamente los olores. En el cuello con una tráquea centrada, la glándula de la tiroides con consistencia blanda, suave y desplazable, el pulso carotídeo de amplitud normal y las venas yugulares no eran visibles. Dentro del tórax no encontramos ninguna anormalidad, un tórax simétrico a la palpación, no se detectaban masas ni protuberancias palpables, puntos dolorosos de frémito conservado, sin ruidos pulmonares patológicos, ocultación en el pío en el quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular. No había presencia de soplos o algunos ruidos cardíacos anormales. En su abdomen no encontramos nada anormal, un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos gastrointestinales positivos, normales en su intensidad y en su frecuencia y no presentaba organomegalia. Genitourinario no fue efectuado. Neurológico. El paciente ingresó con un Glasgow de 12 puntos, como lo mencionamos al principio. A la hora deterioró a un Glasgow de 8 puntos, con una puntuación de ocular de 2 puntos, verbal de 2 puntos, motora de 4, por la respuesta normal de flexión y retirada a los estímulos dolorosos en el lado izquierdo. El diagnóstico que concluimos con este paciente es de un trauma cráneoencefálico. Dentro de sus diagnósticos diferenciales podemos encontrar el hematoma epidural, el hematoma subdural, que es más frecuente que los hematomas epidurales. En este caso, el 30% de los hematomas por trauma craneoencefálico severo. O podemos también como diagnóstico diferencial una contusión cerebral hemorrágica. El manejo del caso. El manejo del caso se basa en las acciones a corto plazo. Acciones a corto plazo. Dentro de las acciones a corto plazo vamos a tener el manejo integral y el tratamiento del trauma craneoencefálico, que se basa en la prevención de la lesión primaria. Se realiza una buena anamnesis, debe haber una revisión primaria tomando en cuenta posibles lesiones cervicales o en la unión de la columna dorso-lumbar. Se debe de priorizar realizar el ABCDE del paciente, realizar una evaluación secundaria adecuada, realizar la escala de coma de Glasgow para poder clasificar el trauma craneoencefálico, indagar con el personal médico que recibió la emergencia al momento de llegada, establecer el grado de trauma craneoencefálico. Se debe de canalizar al paciente con 2 vías periféricas para dar soporte de soluciones. Se debe tomar en cuenta que las soluciones deben de ser hipotónicas y reducir el uso de glucosa. Por protocolo de sospecha de trauma craneoencefálico se debe de realizar una tomografía axial computarizada cerebral sin medio de contraste. Se le pueden complementar con radiografías de cráneo, columna cervical para descartar lesiones en la columna, también radiografías de la columna lumbar anteroposterior y lateral para descartar una posible lesión. Se solicitó a ese ingreso una hematología, una química sanguínea, unos tiempos como control y para descartar otras afecciones. El paciente se debe de mantener en observación. Dentro de las acciones a mediano plazo, vamos a tener, el paciente debe de ser ingresado por la sospecha que tenemos de trauma craneoencefálico y una posible intoxicación alcohólica, ya que el paciente presentaba olor a alcohol y por lo que había sucedido su accidente.
por manejar en estado de ebriedad. Se debe de iniciar un tratamiento para evitar o disminuir las lesiones secundarias. En este caso, el manitol es un medicamento que se utiliza para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral, también la presión intraocular en ocasiones, y promueve la diuresis. El mecanismo de acción del manitol es aumentar la osmolaridad de la sangre, aumentar el flujo de fluidos fuera de los tejidos, en este caso sería en el del cerebro. Aumenta el gradiente de osmolaridad en la sangre, lo que ayuda a una diuresis. También se debe de manejar la analgesia del paciente. Se debe de monitorizar los signos vitales y cambios neurológicos aproximadamente durante las 48 a 72 horas después de suspender el tratamiento del paciente. Se debe de realizar en este momento un ataque cerebral control sin medio de contraste. Dentro de las acciones a largo plazo, se le debe de realizar al paciente un nuevo examen físico. Se realizaron nuevamente estudios por imágenes para descartar otras afecciones. Se realizó una tomografía axial computarizada de evolución del post-trauma craneoencefálico. También se refirió a consulta psicológica por el problema de alcoholismo que el paciente presentaba, ya que su traumatismo fue debido a manejar en condiciones de ebriedad. Por último, se refirió a la consulta externa al departamento de neurología para seguimiento y evolución del trauma. Hablando del trauma craneoencefálico, en este caso el paciente sufrió este trauma debido a una contusión. Una contusión es una hipnosis en el cerebro y ocurre por la fuerza del traumatismo. Es suficiente para romper los pequeños vasos con una extravasación consecuente del sangrado del cerebro.